Bienvenidos a Noches de Misterio. Muy buenas noches de misterio, como siempre decimos, ¿no? Muy buenas noches a todos. Un lunes bastante feo aquí en Santa Clara del Mar. Pero bueno, es así. Todos los paisajes y la naturaleza costera reacciona de esta forma. Y tenemos cosas bastante interesantes acá. Estuve viendo en internet hace muy poquito, creo en TikTok, exactamente, que me lo pasaron, que aparece algo extraño acá en el morro, en las estribaciones del morro. Dicen que pasan cosas misteriosas. ¿Cómo es posible que no lo sepamos? Buenas noches, estimado Pablo Salido, investigador que viene directamente de Coronel Vidal, atravesando tormentas. ¿Cómo están? Gracias por invitarme otra vez. No, por favor, no, es un honor. Y quiero agradecer también al amigo José Salafranca, desde Cavac Televisión de España. Este amigo español, que aparte es corresponsal de Noche de Misterio en España, ha generado un congreso. Vamos a ver si podemos ponerlo en pantalla. Es la primera foto que te pasé. Un congreso bastante interesante, que no es un congreso, en realidad es un encuentro. Un encuentro con gente que va a hablar y va a tocar determinados temas muy, pero muy buenos. Vamos a ver, estamos buscando el flyer que me envía José. Aquí está. Bueno, primer encuentro sobre fenómenos paranormales, desde el Teatro Municipal de Alcañiz, Diputación de Teruel. José, te deseo el mejor de los éxitos con este encuentro y obviamente que lo vas a tener, porque sos un tipo que conoces mucho sobre esto. Y los exponentes que tenés son de primer nivel, por lo tanto, doblemente bueno. Muchísimas gracias, José. Te envío un gran abrazo desde Noches de Misterio. Estimado Pablo, ¿de qué vamos a hablar? A ver. Hoy vamos a hablar de teorías de la conspiración. La conspiración. Cómo me gusta, ¿no? Yo siempre digo, bienvenidos al Club del Conspiranoico. Sí. Yo en realidad no le tendría que haber puesto Noche de Misterio, sino el Club del Conspiranoico, porque... Mejor. Pero en realidad los conspiranoicos ensayan ideas. Y algunas ideas no son tan alocadas, ¿eh? Cuidado. Vamos a hablar de eso. A ver. Y la relación de Stanley Kubrick, el gran director de cine, con el alunizaje. Con el alunizaje. Con el Apolo 11. Dale, arranca. Te escucho. Después vos me habías comentado que tratemos de mencionar esos dos casos de... Sí, esos dos casos que estudiaste que son, para mí son interesantes. Son interesantes, sobre todo uno. Dale. Cuando hablo de teorías de las conspiraciones, trato de diferenciarlas de lo que es una conspiración. Ajá. Una conspiración podemos verla como un grupo de determinada cantidad de actores actuando en sigilo para un objetivo en común. Exacto, ¿sí? Exacto. Mientras que una teoría de la conspiración sería una narrativa conspiranoica, pero sin fundamentos, científicos, ¿sí? Que se puedan comprobar. Es por eso que yo digo que también soy un conspiranoico, porque yo siempre digo, hay que utilizar la asociación de ideas. Y muchas veces la asociación de ideas se hace en base al conocimiento que se tiene. Exacto. Continúa. Me acuerdo Jorge Lanata, él decía que las teorías de la conspiración son atractivas porque todas cierran. Claro. ¿Sí? Todas cierran. Y eso tiene que ver con la lógica interna. Una de las características de las teorías de la conspiración es que tienen una lógica interna donde todas las refutaciones que se le hacen
o las faltas de pruebas no hacen más que confirmar esa veracidad para el conspiranoico. Exacto. Esto lo decía Stephen Lewandowski, que es un catedrático que tomó las teorías de la conspiración como objeto de estudio. Bien. Y él decía que una teoría de la conspiración, cuanto más críticas en contra tuviera, más efecto exactamente, contrario. El efecto es contrario. Exacto. Estaba reforzando miente que algo va a quedar. O sea, cuando repetimos muchas veces, y esto ocurre también cuando yo digo que el ser humano, lo psicosomático en la persona, si una persona se repite muchas veces algo, no solo termina creyendo en eso, sino termina contrayendo también físicamente eso que piensa. Claro, puede ser. Sí, cómo no. Eso es fundamental. Pero, por favor, continúa con la idea. Sí. Disculpame. Y Hitchens, un periodista inglés, ya falleció, lo que él mencionaba es que las teorías de la conspiración, lo que son, las definía como son los humos exhaustos de la democracia. Es decir que cuando la política se aleja cada vez más del terreno de la población, de la gente, y se convierte en un círculo cada vez más cerrado, y esto pienso muchos en las instituciones secretas, la gente va a desconfiar más de eso y va a abonar en esas teorías de la conspiración. Claro. Eso pasaba mucho durante la época de la Guerra Fría. Conspiraban todos, todo el mundo contra todos. Exacto. Y también se utilizaba como elemento de contrainteligencia. Cuidado. Las noticias, bueno, eran por ambos bandos, estoy hablando, ¿no? Tanto del este como del oeste. Y la gente se terminaba creyendo eso. Totalmente. Y otra característica de estas teorías es que se pueden asociar entre sí. ¿Sí? Se pueden asociar entre sí, como por ejemplo pensamos en la teoría de la conspiración de los sabios de Sion, ¿sí? Fines del siglo XIX, en Rusia, y que los judíos cargan con una gran mochila de culpa. Exacto. Y hasta hoy mismo, ¿sí? En la política actual están siendo como objetos a quienes se lo culpabiliza. Yo pienso una teoría, por ejemplo, la del Plan Andinia, o la de los judíos en la Patagonia actualmente generando incendios. Claro, ¿sí? Y después había otra que era el Litoraliña, creo. Sí. Esa no la conocía. Había dos planes. ¿Sí? Uno era en el sur y el otro era en el litoral. Bueno. Se hablaba mucho de eso, se conspiró con esa idea. Y lo único que te puedo decir es que el pobre pueblo judío pudo haber sufrido un montón de cosas en la Segunda Guerra específicamente. No tenían lugar en el mundo para estar. Entonces, por intermedio de Inglaterra, Estados Unidos, le ceden un espacio en Palestina. A 1948. Que era en 1948, cuando dictan la independencia. Pero ahí ya estaban los palestinos. Y ahí se cometió la peor macana que puede haber, pienso yo. Porque se creó la mecha de un conflicto que andás a ver cuándo termine. Continúa, por favor. Como te digo, se pueden hacer especies de rizoma, ¿sí? Varias conspiraciones actuando a través del tiempo. El tiempo. Y lo que dice Hitchens también, que esto también es verdad, que la mayoría de las teorías de la conspiración, si bien siempre hubo teorías de la conspiración, pero en los últimos, sobre todo a partir de la era de la hipercomunicación, de la era tecnológica, internet, a través de internet, se han viralizado a una velocidad impresionante. Tremenda ahora. Ahora el mundo está interconectado. Imagínate, por ahí lo que estamos hablando nosotros ahora se lo ve en alguna parte del mundo de habla hispana.
pongan. Y estos dos locos que están hablando van a pensar que es muy probable. Seguramente. Otros cambiarán de canal, cambiarán de radio. Y otros dicen, no, vamos a escucharlo, todo loco, a ver qué dicen. Ahí empiezan las conspiraciones. Exacto. Adelante. Y yo recuerdo también que no solamente se generan conspiraciones ahora, sino que muchas de las conspiraciones o de la bibliografía conspiranoica de la década del 60, nosotros que estudiamos la omnilogía, lo podemos ver, pero muchos libros de esa época, 60, 70, reflotan ahora en internet, ¿sí? Con nuevas versiones de esa conspiración. Yo me acuerdo de un libro, La Luna Hueca, no sé si lo tenés, sí. Un clásico de las teorías de la conspiración. La Luna Hueca, sí, que decían que era una nave espacial. Exacto. Me acuerdo. Sí, ¿Vos sabés? Me acuerdo. No me acuerdo del autor, si era un ruso. Yo tampoco me acuerdo o quién era, pero lo tengo el libro. Pero yo vos sabés que lo perdí ese libro. Creo que lo presté y nunca más me lo devolvieron, qué sé yo. Bueno, no sé. Sí, que hablaba. Y que también hablaba de un posible acercamiento gradual de la Luna a nuestro planeta. Y eso ocurría porque la Luna era hueca. Bueno, esperemos que no caiga nunca, ¿no? Bueno, teoría de la conspiración que dieron mucho material y muchas ganancias a las editoriales que la publicaban. Bueno, te comento un caso sobre la Luna, perdóname. Vos sabés que se hizo una prueba sismológica en la Luna, ¿no es cierto? Haciendo que una nave, un satélite, se estrelle contra la superficie. Querían medir a través de sismos la cantidad de minutos o segundos y cómo se desplazaba la onda sísmica en la Luna. Lamentablemente, bueno, esto ya es conspiranoico, no recuerdo exactamente qué misión fue, pero una de las misiones que estuvo en la Luna. Que me perdone Luis Burgos, por favor, digo, al decir esto, el amigo de Luis Burgos, perdóname. O sea, para mí el hombre sí llegó a la Luna, yo sé que vos tenés tus serias dudas y acepto todos los criterios. Y vos sabés que... Se adjudica a Luis como que fue de los primeros en descreer de era toda escenografía. Vos sabés que hacen descender a velocidad, o sea, hacen estrellarse contra la Luna. Y el sismógrafo sí detecta el sismo, o sea que provoca el choque, pero estuvo cimbronando durante media hora la Luna. La pregunta era, ¿de qué es el núcleo de la Luna? ¿Es hueco? Eso les dio pautas científicas para tratar de explorar más el interior de la Luna. Ya dejó de ser el lado oscuro la parte importante, sino el interior de la Luna. ¿Por qué vibró durante media hora, marcado por el sismógrafo, el choque de este cuerpo satelital contra la Luna? Disculpame, continúa. Bueno, también estas teorías de la conspiración, como te menciono, las abona el mundo actual, un mundo cada vez más complejo, difícil de tomar, de estudiar. Difícil de manejar. Difícil de manejar. Y que los conspiranoicos, a través de las teorías de la conspiración, las teorías de la conspiración serían una manera en la que pueden dar una explicación más simple de fenómenos políticos complejos. ¿Sí? Por eso... Y también de fenómeno ovni. Exactamente. Hay muchos conspiranoicos. Yo soy uno de ellos, cuidado. No acuso a nadie. Claro. Sobre todo en temas como la omnilogía. ¿Sí? Vos sabés que existe un campo, perdóname, o sea, acepto que le digas ovnilogía, yo prefiero decir ufología, porque es mi costumbre, tengo hace muchos años, por costumbre solamente, pero sos dueño de tratarla. Es lo mismo que ahora, Fanny, guapa, ovni, pero disocia para que se pierda un poco el rumbo también. Cuidado, Cuidado con eso.
No, pero continúa lo tuyo más importante, dale. Lo que también habría que ver es, que me llama mucho la atención esto, como objeto de estudio, es la personalidad de los conspiranoicos. ¿Sí? Son personas que generalmente creen que el mundo está manipulado por poderes, ¿sí? De que el poder siempre gana, son paranoicos, ¿sí? Y eso hace que, por supuesto, que abonen todas estas creencias, porque si de acá algo hay que remarcar, es que las teorías de la conspiración tienen un residuo de fe y de creencia muy importante. Claro, ¿sí? Por supuesto. Por eso lo relaciono mucho a la conducta del sujeto fanático. ¿Sí? El fanático que se basa en, tiene un mundo creado a través de certezas, ¿sí? Que se encierra en una cápsula de disonancia cognitiva. Exacto. ¿Sí? Es decir, que él solo toma aquello que le conviene, aquella información que le conviene para solidificar esas certezas. Exacto, sí, únicamente lo que... Exactamente. Llevo agua para su molino, dicen los gauchos acá, ¿no? Exacto. Cada cual lleva agua para su molino. Y es un poco así, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Uno considera que el tema de los ovnis es real. ¿Y qué pasa cuando nos encontramos con otra persona que no, que define que no es real, que simplemente es sugestión, que simplemente parte de la conspiranoia general que hay con tema eso, gracias a Orson Welles con La Guerra de los Mundos, claro. O las célebres avistajes allá en el fines del 1800, siglo XIX en Estados Unidos, donde se veían dirigibles. Recién habían probado uno, pero ya veían dirigibles por todos lados. ¿Qué pasó con Orson Welles cuando en una noche de tormenta en Estados Unidos comienza a ser la Guerra de los Mundos? ¿Qué ocurrió con la gente esa que se pensó que era en serio? Porque el vivillo de Orson Welles no dijo, esto es teatro. No, lo dio como una información real. Y que la policía salía y se escuchaban sirenas y gente que gritaba. ¿Y qué pasa? Había gente que salía a la calle. Hubo gente que se suicidó. Claro. Y veían marcianos por todos lados. Eso es el efecto de la conspiranoia. Exactamente. Abrió las puertas a una gran conspiración. Una gran conspiración, obviamente. Y como te comentaba, estos sujetos paranoicos, por eso tienen tantas dificultades o se violentan y le cierran las puertas al otro, ¿sí? A un otro que tenga una opinión diferente. Porque obviamente ese otro puede hacer que haga tambalear los fundamentos de su sistema de realidad. Por supuesto. Yo pienso, en la escuela siempre estamos relacionando cosas y generalmente cuando vemos The Truman Show, ¿viste la película? La famosa relación con la alegoría de la caverna. Exacto. ¿Sí? Yo pienso que un fanático tiene mucho miedo de acceder a la verdad, ¿sí? Tiene miedo al conocimiento. Y por eso lo relaciono con Truman, porque él, cuando su sistema de realidad, Sea Heaven, su ciudad, empezó a dar muestras. Lo que ocurre es que no, creo yo, no sé si alguien estará en desacuerdo en esto, que lo acepto perfectamente. En mi caverna todo el mundo habla. al garrote lo tengo atrás de la piedra. Sos un conspiranoico, pero más democrático. Claro, o sea, yo pienso que, o sea, todos tenemos el mismo derecho a opinar, a dar ideas. Totalmente. A generar ideas. Totalmente. A ensayar ideas. Pero esas ideas se basan exclusivamente en base al conocimiento real que tenemos. Y pongo de ejemplo un tema ovni. ¿Cómo lo ve un psicólogo? ¿Cómo lo ve un psiquiatra, ponele? ¿Cómo lo ve un físico? ¿Un ingeniero aeroespacial? ¿Cómo lo ve?
Yo me acuerdo que hace muchos años atrás, quiero acordarme el nombre, un ingeniero aeroespacial del laboratorio de propulsión jet de Pasadena, donde se prueban y se hacen los motores, digamos, de los cohetes, empezó a leer, era muy creyente, y empezó a leer la visión de Ezequiel. Y del septentrión venía algo con fuego, como con rugido, y levantaba arena y polvo, y se sentía un ruido como miles de caballos galopando. Y empezó a estudiar la historia de Ezequiel. Y como ingeniero espacial, empezó a ver cosas, entrevió cosas técnicas ahí, y se puede hacer algo similar a lo que vio Ezequiel. Y fue el creador de uno de los primeros drones. No sé si Ezequiel haya visto un dron, o tal vez un helicóptero, o tal vez un portento todavía más tecnológico que esto. Pero este técnico de NASA hizo el primer dron. Estamos hablando del año 74-75. Sí, es verdad que en la Biblia hay varios relatos donde uno puede identificar determinados objetos. Sí. ¿Sí? O luces Sí. que suben y bajan. Exacto, exacto. Así que la historia del conspiranoico va a seguir mientras los humanos seamos humanos. Totalmente, ¿no? totalmente. O tratar de explicar lo que no se puede explicar. Es la contracara de una moneda, digamos. Totalmente. Tal vez esto se le nombra, no tengas doble discurso, ¿viste? Decís una cosa y haces otra. Pero un poquito eso, ¿no? Se crea. Y dentro de... Yo creo que el ser humano nace haciendo política desde bebé. Desde bebé ya hace política y la conspiranoia se la utiliza mucho en política. ¿Cómo se utilizó también el tema de los ovnis para disipar el punto de vista de la opinión pública de determinados elementos? Vos fíjate, guerra de Vietnam, Guerra Fría, un montón de ovnis. Todo el pueblo norteamericano veía ovnis. Una gran cantidad de pueblo, parte del pueblo norteamericano. Después como que se calmó la cosa y ya era más esporádico. Es lo que pasa ahora, tal vez, que las visiones son más esporádicas. Yo igualmente tengo la alternativa de decir que ya la gente no habla tanto como antes. Si ve algo, lo comenta en forma de acuerdo a la confiabilidad que le da el interlocutor. Si no, no lo comenta. Y hay algunos que lo comentan porque quieren algún tipo de notoriedad. Vamos a ser sinceros. Pero volviendo al tema de los ovnis, es real y sigue existiendo. Pablo. Pienso también qué pasa cuando algunas conspiraciones se hacen verdad. Cuando rompen ese territorio de la teoría de la conspiración y se filtran, ¿sí? Y ahí la está. verdad, Y yo te lo dije. que en la pandemia ocurrió. Exacto. ¿Sí? Exacto. Cuando había, también podemos traer esto, una teoría de la conspiración se refuerza con argumentos en contra. Exacto. La Organización Mundial de la Salud, que recomendaba vacunarse, los conspiranoicos decían no, porque me quieren implantar un chip que me quiere, y el tal teléfono, el chip de seguimiento, ¿sí? Claro. No es necesario, ¿sí? Pero eso reforzaba las teorías, pero también de la veracidad. Bueno, en época de la pandemia, yo tenía un conocido que después que se dio la primera vacuna, fue a la heladera de su casa. ¿Viste que en la casa, en la laderita, en la puerta de la heladera tenés un montón de imanes? Sí. Se probaba a ver si se le quedaba pegado, pará. No, hay algunos que se la creen. Y así como también muchos no quisieron vacunarse. Sí. Y porque hablaban de los efectos adversos de la vacuna. Posteriores. Incluso hubo una decisión dentro de la comunidad científica, creo que se llamaba Médicos por la Verdad, exacto, que desaconsejaban el vacunarse. ¿Sí?
Y bueno, después se pudieron comprobarlos. Todas las farmacéuticas que crearon vacunas están hablando ahora de los efectos adversos de la vacuna. Lo que ocurría también es que desde un inicio se dijo que era una vacuna experimental. Claro. No era que solucionaba el tema. Exacto. Experimentemos con esto. Exacto. Y la contaminación era tan alta que, bueno, había que empezar por algo. O muertos, Creo yo. trombosis, ¿sí? Por miles. Exacto. Exacto. Y esto me hace acordar algo que me ocurrió hace unos años. Yo veo por internet que la película Matrix. Sí. Ajá. El vencimiento del pasaporte de Neo, el personaje principal, supuestamente vencía el 11 de septiembre del 2001. Ajá. La película es de 1999. Exacto. Bueno, y yo eso lo tomo como que era una fake news. ¿Sí? Era una fake news. Yo no podía creer en eso. En el mismo día siempre me quedó esa duda y yo tengo la película. Así que no pude con mi... Y lo tuve que poner a la película, ¿sí? Te la estudiaste. Hago correr la película, la detengo en el fotograma y en verdad el pasaporte de Neo vencía en esa fecha. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Es casualidad? Cuidado. ¿Es casualidad que haya ocurrido eso? Bueno, me dejó pensando. Te dejó pensando. Esas situaciones dejan pensando. Dejan pensando. ¿No? ¿Por qué? ¿Qué es justo? Y hay otros que ante situaciones así se doblegan y piensan en la primera ley, en la primera idea. O sea, no esperan a tener más resultados. Exacto. En la primera ya. Y esto me llevó también a una película, a Terminator. Terminator 2, que es de 1991. Ajá. Hay una escena donde se da la persecución del Terminator, que ahora es bueno. Sí. El T-100 es bueno. Y lo persigue a John Connor a través de los canales de Los Ángeles. Exacto. Y la escena donde choca el camión contra un puente. Un puente. Choca en la zona del medio del puente. Uh-huh. Y hay una estrella del camión contra el medio, esa zona del medio del puente. Y hay un graffiti que dice Danger 911. La película es de 1991. Y además el fotograma del estrellamiento del camión sobre el medio del puente deja entrever que los pasajes del puente, los canales, son dos rectángulos oscuros, ¿sí? Por donde pasa el agua, pero que se pueden ver como si fuesen edificios. Muy llamativo. ¿Tú sabés también. que en la historia humana hubo casos de escritores de libros que anticiparon hechos? El hundimiento del Titanic fue anticipado 12 años antes. No, esa no lo sabía. Bueno, disculpen mi conspiranoia, no recuerdo el autor del libro, pero si lo buscan lo encuentran. Hablaba de un barco que era lo más actual que se había construido o que se iba a construir, perfectamente, que jamás se podía hundir bajo ninguna circunstancia y que su nombre era Titán. Hasta le había puesto un nombre similar. Este fue Titanic, que supuestamente era un barco que no se podía hundir bajo ninguna circunstancia. Sí chocaba de frente, pero como chocó de costado, lo abrió al costado. Y muchos casos así. Sí. Bueno, yo siempre lo tengo como ejemplo a Julio Verne. Julio Verne anticipó un montón de cosas. Falta el viaje al centro de la Tierra, nada más. Claro. Que estoy preparando, a ver, aquel que quiera una expedición. Estoy reclutando gente para ir al centro de la Tierra en cualquier momento. Vamos a entrar por Santa Clara, ojo. No, pero hablando en serio, hay muchas situaciones de anticipación que, bueno, que los que estudian los efectos paranormales habrán encontrado algún asidero a eso, ¿no? Le tengo que preguntar al doctor Alejandro Parra en algún momento, ya próximamente lo vamos a tener en el programa también.
que tiene un instituto de investigación sobre fenómenos parapsíquicos. Tengo acá un par de mensajes, si querés escuchar. Ah, dale. Sergio Cárdenas dice, buenas noches Mario y equipo. También pone, la palabra clave es sofisticado, me parece que quiso decir. No se entiende bien. Sí. Un saludo a Alejandra María García, también me pone muy interesante la charla. Casa 8, Mar del Plata, saludos, Carlos y Rita. Mario Abelaira, Marito, gran programa, vacuna experimental más el aislamiento, combo perfecto para un desastre que no se ve. Epa, bueno, Sergio, muchísimas gracias. Gracias. Agradezco a Rita, a Carlos, de Casa 8, cómo no, por favor. Prepárate para el 28, Rita. Vamos, Vamos a ver muchas luces esa noche. Vos también, Carlos, Marito, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Alejandra, también a Ula. Bueno, les agradezco ante todo que estén escuchando acá a dos locos que están hablando a esta hora, encima de un lunes. Un lunes entre las 9 y las 10 de la noche. ¿Quién va a escuchar Noches de Misterio? Pero no importa, tenemos gente de fierro. Adelante, señor. Cerrando el tema, tenemos que hablar de los dos casos, Sí. Ojo. El primer tema, refiero a que no creo que esto haya anticipado, pero ¿cómo podemos explicarlo? Que esto aparezca ahí, en esos fotogramas. Es por demás extraño, ¿sí? Es por demás extraño. Bueno, vamos a hacer honor al nombre del programa. Noches de Misterio. Hay situaciones misteriosas que nos llevan... ¿Por qué el pasaporte de Nio vencía el 11 de septiembre del 2001? Y un día después, aunque sea. Por ahí Rita nos lo puede explicar astrológicamente, no sé, tendríamos que ver. El número, la numeración. O Fabiana, por ahí lo tiene en los archivos acásicos. Así que vamos a preguntarle en algún momento, Fabiana. Pero bueno, las situaciones de concordancia muchas veces nos llevan a pensar en cosas que no son tan reales. Otras veces sí. Hay que definir. Si para definir hay que seguir la historia, siempre digo yo. Siempre hay que continuar con la historia de algo. Y vuelvo al tema de los ovnis, al campo de la ufología, perdón. Ovnilogía, como le dice mi amigo, que lo acepto como también. Como usted guste. Que lo acepto también. Los ovnis son algo que para algunos no es verdad, para otros sí. Para otros son sugestiones, errores de apreciación. Yo recuerdo que el mejor nombre, y se le dan muchos nombres a esto, Fanny, WAP. Yo sigo insistiendo que el mejor nombre se lo colocó un grupo de investigación que llamaba CIFO. Pepe Pacheco, Berlanda, Acevedo, Carlos Matos, que estuvo haciendo algún tipo de aproximación. El licenciado Gustavo Cía también en su momento. Ellos lo denominaban EVI. Y no me quiero equivocar. La vez pasada, Carlos Matos me hizo ver que estaba equivocado en la forma en que yo lo decía. EVI. Efecto visual indefinido. Que en realidad sería lo más próximo a un nombre verdadero. Y ahora, ya que hice un poquito así la introducción, vamos a hablar del tema de los ovnis. A través de dos casos, o uno al menos, investigado por Pablo. Adelante, Pablo. Bueno, a ver. El primer caso sí. refiere a un humanoide que aparece testigo. Accedo a este testigo a través de un amigo que vive en Gesell, Canu. También pertenece a la FAU, como yo. Ajá. Él me informa, tiene un conocido que es guardavidas. Ajá. Y que tuvo dos experiencias.
La que me interesaba era el caso del humanoide. Sí. ¿Sí? Así que me pasa el teléfono, me empiezo a comunicar en enero y en febrero voy a verlo. ¿Sí? A la playa cuando termina el horario Del guardavidas. del guardavidas, y lo vas a ver. así que me quedo charlando ahí, tomando algo. Y él, Lucas Pafundi se llama, me cuenta, muy agradable para charlar y tenía ganas de contarme, se contarlo veía. el caso. Sí. Me dice que esto que vio fue en febrero-marzo del 2009 y que fue no en Gesell, sino en Mar de las Pampas. Mar de las Pampas. Mar de las Pampas queda a 2 kilómetros al sur de Gesell. Claro. Una noche él estaba encargado de la casilla de guardavidas del centro de Mar de las Pampas, del centro de Mar de las Pampas, de la avenida principal, que no recuerdo la calle principal, que no recuerdo el nombre, y que, bueno, él ya habían cenado con su pareja, tenían la costumbre de comer ahí en el deck del puesto, y que era una noche hermosa, silenciosa, oscura, luna nueva, muy estrellada, no había viento, y estaba lindo la temperatura. Y como a la 1 de la mañana, comienzan a ver que desde el lado norte de la playa, o sea, desde Gesell, a unos 60 metros aproximadamente, viene una figura oscura, se viene acercando por la orilla del mar. Bien por la orillita. Perdóname un minuto. Muchísimas gracias, doctor Roldán Pasandino, desde Honduras. Muchísimas gracias. Un saludo. Bueno, ven que viene acercando esto, algo antropomorfo se podía decir hasta ese momento, algo oscuro, y lo primero que le llama la atención es que no realizaba el típico bamboleo de cuando uno camina, ¿sí? De mover los hombros, sino que venía recto y estático. Imagino como flotando, sin caminar, sin apoyarse en el suelo. Exacto. Cuando se viene acercando, ya ellos estaban a escasos metros, ellos estaban a unos 10 metros de la orilla. Sí. Ven que, bueno, no era un ser, sino que él lo define como una especie de túnica o un velo negro, ¿sí? Que pasa por delante de ellos a 10 metros, que se desplaza. Una imagen, digamos, de fantasma, lo clásico como un que podemos fantasma, ver en una película. Exactamente, como un velo negro de esos de luto, me dice, me relata. Sí. Y que algo, además, que le llama la atención es que en la zona de lo que sería el rostro, tenía un puntito rojo y él lo asemeja como la colilla de un cigarrillo cuando uno lo aspira, pero que eso pertenecía, no era como un apéndice, sino que parte de esta parte de imagen que él veía. Parte de la imagen. Sí. Pasa por adelante de ellos y él tenía una linterna. Pensó en alumbrarlo, pero dice que sintió como que no debía hacer eso. ¿Sí? Este velo sigue su tránsito y cuando más o menos unos 20, 30 metros ya están esos médanos ahí, cambia de dirección, se podría decir hacia el sudoeste, y como que flotando sube por los médanos y se pierde en el bosque. Él, después del tránsito de esta figura, se acerca a la playa para comprobar que esto no hubiese dejado huellas, y de hecho no había huellas, ¿sí? O sea que eso pasó levitando. Exacto. Hay dos casos acá en Viborata, la iglesia destruida. Sí. Hay dos casos en años diferentes. Algo muy similar. Sí, similar. Por la ruta 2. Algo negro. Recuerdo al menos una de las descripciones que hicieron estas maestras creo que eran de Coronel Vidal, de tu zona,
Creo, iban hacia Mar del Plata. En la zona de la iglesia abandonada. En la iglesia abandonada. Es una persona toda de negro cruzando la ruta, pero como que flotaba. Es por eso que dije yo seguramente flotando, porque no hay marcas. En ningún caso hay marcas. Me hizo recordar a ese caso. Continúa, por favor. Este muchacho Lucas tiene un amigo ya mayor en Mar Azul, que queda a unos también 2 kilómetros, 3 al sur de Mar de las Pampas. Sí. Cuando en esos días les comentó esto, él recordó una experiencia que tuvo en la década del 90. En invierno, él tenía la costumbre por las noches pasear por la playa. Mar Azul en esa época eran 4 casas. Claro. ¿Sí? De pasear por la playa con un perro. Y una noche de invierno observa exactamente lo mismo, con el agregado de que el perro se asusta mucho y sale corriendo, ¿sí? Y este ser pasó por delante de él lo mismo, la figura oscura, fantasmal, sí. el punto rojo, sí. que se eleva por los médanos y vuelve a perderse en el bosque de Mar Azul. Esto medía los 90. Lo de Lucas en marzo del 2009. En febrero del 2019, Lucas tiene un amigo que una noche también estaba en el mismo puesto de Mar de las Pampas. Sí. Y vio lo mismo, al mismo ser, que venía del norte, pasó flotando por la orilla del mar, después del puesto se desvía, se eleva por los medos y se pierde en el bosque. Qué experiencias, ¿no? ¿Qué pasaría? No hace falta considerar que sea una realidad el tema ovni para que alguna persona desprevenida se encuentre con esto. ¿Cuántas personas desprevenidas hay que en algún recodo del camino, en alguna ruta oscura, se encuentran con estas luces? Luces que ayer le decían platillos volantes. Hoy estoy escuchando platillos volantes. Sí, porque Kenneth Arnold le decía platillos volantes. No, Kenneth Arnold no le decía platillos volantes. Él no vio con forma de plato. Él lo que vio fue forma de media luna. Y se sigue insistiendo, gracias a un periodista que fue el primero que entrevistó a Arnold, de que había visto un platillo volante. En realidad lo que vio fue una forma de media luna, 9 en forma de media luna, sobre los Montes Rainier. Esto ya lo hablamos también con Carlos Mato. Pero le seguimos. Bueno, hay muchas formas. A ver, lo que veo que en el Arnold fue una cosa, y lo que está viendo la gente, hay muchísimas formas diferentes de identificar a estas, o de configurar. Hoy en día mayormente son luces, ¿no? O elementos que irradian mucha luz. Exacto. Pueden ser grandes, pueden ser chicos. Hay otros en forma de tic-tac, o sea, la famosa pastilla, la pastillita redonda, como los que vieron los pilotos del portaaviones Nimitz en el año 2020-2022. O lo que se encontró el destructor Omaha, un portahelicópteros que detecta también unas luces, el cual envían al helicóptero que tenían para que lo siga. Obviamente un helicóptero jamás lo puede seguir. Lo mismo que le pasó al comandante Santa María de la Fuerza Aérea de Perú, persiguiendo un objeto que para nada aerodinámico, era una cosa cuadrada. ¿Cómo es posible una cosa cuadrada vuele? Y no solo que vuele, sino cambie de dirección y consiga velocidades que superaban al avión de él, que era un jet de primera línea, un jet soviético de combate. Son cosas que nos vamos a seguir preguntando, creo yo, durante mucho, mucho tiempo. Siempre.
Por eso digo, la última palabra no está dicha. No hay que cerrar un caso sencillamente por considerarlo, no sé, ya hasta ahí llegó. No, hay que continuarlo, tomar la data perfecta, lo más real, lo más concreto, y continuarla en el tiempo. Tal vez buscando alguna analogía con otros casos. Pero no hay que cerrar ningún caso. Si de alguna seguridad tengo es que es muy difícil que accedamos a la verdad en este caso. Creo que los investigadores de ovnis somos como Prometeo, ¿no? Sí. Vamos a estar eternamente atrás del ovni. Algo así. Pero por lo menos nos permite estar, ya que no hacemos otra cosa por ahí. Yo siempre digo que nuestra vida no tiene que ser solamente los ovnis, sino tiene que por supuesto ser que no. todo lo que hacemos. La vida no se centra en esto solamente, por más que tengamos muchas ganas por intentar descubrir qué es lo que pasa, ¿no? Con eso. Pero tenemos otras situaciones en vida que son tan importantes como los ovnis. Yo siempre digo eso. Pablo, ¿y cómo termina el caso? El caso de Lucas termina ahí, ¿sí? Él me dice que no sintieron miedo en ningún momento, pero que, por supuesto, fue una situación ver eso desconocido y que no podían explicárselo, ¿sí? Pero no sintieron miedo. Y después nunca más lo volvieron a ver, excepto el amigo y este señor que lo había visto en Mar Azul en la década del 90. Sí. Así que calculo que ese humanoide o lo que sea sigue. Yo siempre digo que si andan por zona costera es porque andan de turismo. Por ahí el Neptuno, o andás a ver, en Alfa Centauro le dieron 3-4 días, ¿viste? Sin trabajar, entonces aprovechemos para ir de turismo a la Tierra. Vamos a joder un poquito a esto, ¿viste? No tienen miedo, vamos a ver qué hacemos. Y total no creen, así que aunque lo vean, nos vean, no nos van a creer. Así que vamos a andar por ahí. Ahora hablando en serio, Pablo, ¿y el otro caso? El otro caso también le ocurre a este guardavidas, a Lucas, en el lago Pichitraful, en la última semana de octubre del 2019. Patagonia, bien. Patagonia, ¿sí? Un lugar, él va con unos amigos, van a hacer biciturismo, salen de Villa Traful para llegar a San Martín de los Andes, todo para ruta 40. Sí, ubico. Y los que conocen ahí saben que es un paraíso. Ubico el lugar, es lindo. Cuando llegan a la zona del lago Pichitraful hay unos 2 kilómetros de ripio hasta el camping del lago. Sí. Pichitraful está al norte del lago Traful. Un lugar maravilloso. Y bueno, deciden pasar la noche ahí. El camping está deshabitado porque recién comenzaba la temporada a la semana, los primeros días de noviembre. Así que acampan, son 4 y duermen los 4 en una carpa. Ellos llegan a la tardecita, ya arman todo, cenan, estaban cansados y se van a dormir. Estaba fresco, lloviznaba. ¿Sí? Él más o menos calcula que eran las 3:30 de la mañana. ¿Sí? Bueno. 3:30 de la mañana. Un horario especial, las 3 de la mañana, porque para todo nos despertamos, nos curran los sueños. Es el momento de sueño más profundo. Se producen las visitas de dormitorio. Hay muchos raptos que se provocan a esa hora también. O sea, a las 3 de la mañana. Hora emblemática. Hora emblemática, por favor, continúa. Bueno, se despierta y quiere incorporarse. Porque está escuchando especies de pasitos por fuera de la carpa. Sienten que también golpean la carpa, alrededor de la carpa. Le llama la atención. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Quiere incorporarse, pero no puede. Es como si una fuerza no se lo permite. Sí, un cansancio extremo que le impide hasta levantarse. Se siente como abombado.
Sí. Esa es la descripción que me da. Se siente como abombado. Ujú. En un momento, estos pasitos y manotazos en la carpa se detienen Sí. y en ese preciso momento es cuando una luz se acerca desde en vertical, ¿sí? Cubriendo la carpa, Ujú. y también en ese preciso momento todos los sonidos de la naturaleza se detienen. Silencio absoluto. Silencio absoluto. Mm. Otra característica. Vos sos una cosa, vos sabés que fui a un lado donde no se escuchan los pájaros, al menos cuando yo fui. Un lugar muy conocido y muy visitado los fines de semana, el Pinar, en Miramar, el Pinar Energético. Sí. Vos entras al Pinar Energético, no escuchás ningún pájaro. Vos intentaste escuchar, o sea, si estuviste, ¿escuchaste? Estuve, pero hace mucho y no recuerdo eso. No tengo ese recuerdo. Vos sabés que no he escuchado. Primero me atrapa el frío que hay ahí adentro. Por más calor que haya afuera, vos entras al Pinar y es como que hay un frío. Puede ser las sombras también. Sí, que bajan la temperatura. los árboles retorcidos. Tengo fotos de los árboles. Con un amigo que es técnico aeronáutico, hicimos una prueba con una brújula. Y vos sabés que en un momento la brújula entró a girar loca. Mirá vos. Lo digo yo lo vi. Sí. No es conspiranoia, ¿eh? Ojo, aviso. Estaba fuera de mi caverna, entonces voy con el amigo con la brújula y empezó a girar loca. Y yo noto que va mucha gente ahí a practicar yoga, a abrazarse a los árboles, a dejar los palitos. Los palitos. En situación ahí pivotando. Es un lugar extraño también, ¿eh? Sí. Bueno, como te venía contando, es la luz que se acerca en vertical, una luz blanca, Ajá. cubre la carpa, Uh-huh. me describe como que a la naturaleza le bajan el sonido, ¿sí? No se escuchaba No se escuchaba nada. y deja de llover, como si algo hubiese cubierto la carpa. En ese momento no cae la lluvia sobre la carpa. Uh-huh. Después, esto está más o menos en entre 5 y 8 minutos. Él recuerda en ese momento que la luz estuvo ahí arriba, ¿sí? Por supuesto. Veía a través de la tela, digamos, de la carpa. veía la luminosidad que pasaba. Sí. Exactamente. Está la carpa, el cubretecho, sí. estaba lloviendo, y la luz esta, ¿sí? Cuando se acerca la luz, no llueve más, no hay sonido. A unos 5 minutos, calcular 5 8 minutos, la luz se retira. Vuelve a llover, vuelve a escucharse el entorno. Sí. Y al otro día, en un momento se le ocurrió salir de la carpa, ¿sí? Uh-huh. Al otro día, uno de los amigos lo llama aparte y le pregunta, dice, ¿vos viste lo que pasó anoche? Ajá, la pregunta del millón. Y él le relata con lujos de detalle lo que Lucas había experimentado. Los otros dos amigos que dormían en el medio, uno creía recordar algo, mientras que el otro estuvo profundamente dormido y nunca se enteró de nada. Nunca se enteró. No. Es tremendo esto, es tremendo ver. Muchas veces hay temas. Un ejemplo. Por favor. Gracias. Te leo un par de Dale. comentarios. Dale. Acá ponen: Noche tormentosa, especialmente para estos temas. Buen programa. Ricardo Petrig. Gracias, Ricardo. Andrea Janet pone: buenas noches, Mario y Pablo. Saludos desde Mardel. David Beroldi vio el mismo humanoide. En principio pasó cada 10 años, pone Sergio Cárdenas. Pintor Gris pone: saludos a Pablo y Mario. Creo que me voy a quedar con las ganas de escuchar la historia de Stanley Kubrick. Sergio Menosi, saludos Gonza. Gracias, Saludos. Sandy Janet, gracias. Gracias, chicos. Bueno, gracias por su atención, ¿no? Dura 1 hora nada más el programa.
Dura 1 hora, lamentablemente, es así, pero hay situaciones, yo siempre digo, ¿por qué hay familias que salen, se toman la foto, en la foto no aparece nada, y cuando la ven en la cámara o la ven impresa, aparece El ovni fantasma. el ovni fantasma? Yo siempre digo, ¿cómo es posible que me cueste tanto ver un ovni si yo considero que es una realidad? Tal vez mi espíritu crítico me impida verlo, me ponga un sesgo delante de los ojos. ¿Y por qué hay gente que lo ven tan asiduamente? ¿Cuál es el punto acá? ¿Cuál es el punto que nos lleva a decir, hay tanta gente, un ejemplo, contactada? Otra de las cosas que yo veo, y tengo un muy buen amigo, que es un contactado, Alfa Bidondo, desde San Salvador de Jujuy. Yo noto que dan mensajes de paz, amor. Pero si me permiten y me están escuchando desde Andrómeda o desde... Traten de darnos soluciones para los problemas que nosotros no sabemos resolver en este mundo todavía. Eso es lo que falta. Por ese motivo, todavía me siento en un plano de duda con los contactados. Ojo, acepto, vamos a hablar o vamos a dialogar, como dialogo con todo el mundo, aunque su idea sea diametralmente opuesta a la mía. Pero eso es lo que me pregunto, ¿cómo es posible que no den soluciones para un mundo mejor? O para nosotros mejorar el mundo. ¿Qué opinas, Pablo, vos, de todas estas situaciones? De que algunos lo ven, otros no. ¿Vos vistes? Yo vi en 5 oportunidades. ¿5 oportunidades? Sí, creo que te lo había comentado en la primera vez. Sí, señor. Préstame una. ¿Qué hace con 4? Vení y viaja conmigo en la ruta porque es el lugar donde yo los vi. Da la casualidad de que viajo mucho y los vi en la ruta, acá sí, excepto el que vi en la laguna Caquel, uno que se invisibilizó arriba nuestro. Por los demás los vi en la ruta. Y el último que vi fue acá en Estación Camet, el Omni Cigarro, el 27 de abril del 2023 a las 7 de la tarde. Me dijiste que hace muy poquito vieron un triangular acá sobre Mar del Plata. En Mar del Plata, hace 2 sábados atrás a la noche. Una chica lo vio, lo subió al muro de la FAO y ahí lo comentó. Sí, lo vio por la costa. El día que empezaba la guerra y el día que estaban las actividades militares en Mar de Ajó, había acá en Santa Clara. Sí. Y lo vieron en varios lugares de la provincia de Buenos Aires. También vieron el triángulo y vieron un ala delta ese mismo sábado a la noche en la zona de La Plata. Zona de La Plata. A muy alta altura. El famoso triángulo. Sí, el ala delta. Lo de Mar del Plata fue el triángulo negro. No, digo yo, el triángulo que hablaba muchas veces, mucha gente que está en la FAO, ¿no? Sí. O sea, Burgos, sí. Específicamente. Lo vio Luis. ¿Lo vio Luis? Sí, lo vio Luis justamente. Bien. O sea, lo interesante de todo esto, yo siempre digo, ¿no? ¿Cuántas formas hay? Hay algunos que dicen que hay, no sé, 30, 40 formas diferentes. Un ejemplo, el piloto, lo que estuve diciendo antes, el piloto Santa María persigue hasta los 11.000 metros de altitud un objeto que se mantenía siempre a la misma altitud. El avión subía y el bicho subía, es como si supiera lo que el piloto quería hacer. El comandante Santa María se le quería poner enfrente, o sea, sobre. Y el objeto no le permitía, andaba más. En un momento tuvo que abandonarlo. ¿Por qué? Porque se quedaba sin combustible. Había empleado casi 1.700 kilómetros de máxima que daba su avión y siempre se mantenía a la misma distancia. Hasta le tiró una ráfaga de ametralladora, 64 proyectiles que según él dieron en el blanco todos. No le hizo nada.
Yo estoy escribiendo un artículo sobre la historia del diseño de ovnis y que afirma tu idea, ¿sí?, de que los ovnis al principio, a mediados del siglo XX, tenían más que ver con los diseños mecánicos, industriales. Incluso el ovni que vieron en Trancas en el 63. Caso Trancas. Exactamente. Jolín Moreno asegura que tenía remaches. Y los ovnis actuales que son... Mirá, ese fue un caso real. Dudo que haya podido ver los remaches. ¿Sabe por qué? Porque ella lo está viendo a 300 metros sobre la vía del ferrocarril. Creo que estaba más cerca, si no me equivoco. Estaba más cerca. Y estuvo 45 minutos el ovni en el... Los dos. Y el tubo, sí, conectado, y las imágenes... Exacto, los humanoides. Humanoides que iban de un lado a otro. Vos sabés que yo ahí tengo un amigo que lo conoce al nieto del ingeniero Tell. El ingeniero Tell estuvo... el que recabó las bolitas fue de calcio. Fue una investigación de calcio. Calcio. Entre otros materiales. Y vos sabés que él tiene los estudios que hizo, pero mi amigo hace mucho no va a jugar al tenis, juega al tenis, San Miguel de Tucumán. Y bueno, en algún momento tengo la promesa de que si lo consigue me va a fotocopiar y me lo va a mandar. Me va a mandar, que sería interesantísimo escuchar eso. Vos sabés, estábamos hablando de las formas. ¿Y cuántas explosiones hay, no? Vos sabés que Casubatúa, 1970 creo que fue, una playa muy cercana a Río, sí, investigado por el malogrado doctor Olavo Fontes, que fue un gran investigador ufológico que tuvo Brasil, un gran investigador. Lamentablemente falleció antes de poder llevar algo extraño que le ocurrió a Olavo Fontes, médico, doctor médico. Tenía que ir a hablar con mandos de la Fuerza Aérea de Brasil. Y poquito tiempo antes de esa reunión predeterminada, él fallece. Y le iba a llevar materiales, no solo materiales, le iba a llevar piezas de lo que supuestamente estalló en Ubatuba, que fue un ovni, supuestamente un ovni, repito, una pieza de magnesio puro, una pieza grande fundida. Estalló, chocó contra el agua y estalla al mismo tiempo. Y vuelve a estar la presencia del agua cerca de los objetos, ¿no? Claro. Hay muchos objetos que nacen, salen del agua, vuelven. Que yo no sé por qué se le llama OSNI, objetos sumergidos, si en realidad afuera es un ovni y adentro se transforma en OSNI. ¿No tendría que haber un nombre para todo, pienso yo? No sé, ¿no? La forma de identificar un ovni que se introdujo en el agua. Sí. O si no, un OSNI que salió del agua y se transformó en ovni. Sí, que también tiene variadas formas según testigos. Vos sabés que... Bueno, y fallece lamentablemente. Como fallecen también otros científicos encargados que se encargaron individualmente de la investigación OVNI y que cuando estaban por dar alguna información o habían hablado mucho con determinados agentes de servicios, en especial en Norteamérica, fallecen, se suicidan extrañamente. Hay situaciones bastante extrañas que nos llevan muchas veces a ser conspiranoicos. Totalmente. A veces la realidad te obliga a desarrollar esas teorías. Esas teorías. Son teorías que no nos conducen, pienso, a ningún lado, porque nos basamos en rumores, como bien dijiste vos, en situaciones no concretos, en proyecciones que hacemos, siempre como dije antes, de acuerdo al conocimiento que tenemos cada uno, ¿no? Y un psicólogo va a hacer una proyección, un físico va a hacer otra proyección, un ingeniero aeronáutico otra proyección. ¿Cómo podemos hacer para unificar? Porque lamentablemente es un tema que necesita ser investigado y estudiado multidisciplinariamente. Totalmente de acuerdo. Multidisciplinariamente. Porque el OVNI te abre un abanico de
una gran rama de ciencias. ¿Sí? Vos sabés que se habla de la desclasificación. No estoy en contra de la desclasificación, pero tampoco estoy a favor. ¿Por qué vamos a encontrar? Nombres tachados, testigos tachados también, pero que si los encontramos ya seguramente han fallecido, pues son todos casos muy viejos, muy antiguos. Además, mi desconfianza me dice que tendría que dudar de esos supuestos archivos, si son verdaderos o si no es una puesta en escena. Yo dudo del informe, porque se sabía bajo qué tesitura se hacían los informes y que siempre se mantuvo, y no por conspiranoia, sino por realidad ahora, lejos de la opinión pública. Lo que conocíamos nosotros como opinión pública era a través de los medios, de los diarios, me acuerdo, Crónica, La Razón, claro, o revistas como 2001, Periodismo de Anticipación, revista Atom, revista Génesis, o las revistas que nos venían desde España, claro, que se sabía que el mercado editorial era tan grande que ahí agregaban cualquier cosa también, ¿eh? Hay que ser realistas en eso. Pero grandes libros vinieron desde España, grandes investigadores, algunos con ciertas falencias, como Antonio Rivera, al final, pero un buen investigador al principio y un autor de libros espectaculares. O el físico Stanton Friedman, que fue el que más escribió sobre el famoso Área 51, la famosa Área 51. Es interesante cuántos libros que hay del Área 51, pero no hay ningún libro que me habla o que nos hable del Área 6. Pongan atención a esto, ¿eh? No hay libros que hablen mucho del Área 6. Ya van a escuchar algo sobre eso. Otra de las situaciones también que nos llevan a pensar en la conspiranoia es, ¿puede haber mundos habitados? Por supuesto que sí. Es tan inconmensurable el universo. Pablo, miramos para arriba y quedamos absortos mirando la cantidad de puntitos luminosos que hay. Muchos de esos puntitos luminosos son planetas. Otros son estrellas, obviamente. Ya lo hemos hablado con el amigo Patricio Cabrera, que hace mucho no hablamos de astronomía con él. O si no, las teorías de Drake, del profesor Drake, cuando dice al menos que en nuestra galaxia pueden existir aproximadamente más de 30 mundos con capacidad tecnológica mayor a la nuestra, tal vez. Y habitados 3.000, 4.000. Esa es la ecuación de él. Y es un científico, bueno, podrá ser conspiranoico también, qué sé yo, pero está basado en data real, digamos. Sagan también afirmaba, él creía. Carl Sagan. Carl Sagan, ¿sí? Por supuesto. El problema siempre fue cómo llegan hasta acá. ¿Cómo llegar allá? Con nuestras carretas, él le llamaba nuestras carretas. Cierta vez al creador de una de esas carretas, la que llegó a la luna, que fue Wernher von Braun, le preguntaron, pero profesor, dice, ¿qué tan importante es salir al espacio, habiendo tantos problemas en nuestro mundo? Y tuvo una salida bastante elegante, más que políticamente correcta. Él dijo, la Tierra es la cuna del hombre, pero ningún hombre puede vivir eternamente en la cuna. Y yo creo que ahí está la respuesta para ir y avanzar un poquito más allá, ¿no? Salir un poco de los confines de la Tierra, de nuestras cosas mundanas, no por transgredir, pero sí por pensar en cosas reales que están más allá. Tal vez Noches de Misterio, todos los lunes,
le puedan proveer material para esto. Ojo, dejando de lado los conspiranoicos, ¿eh? Pablo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a vos por invitarme. No. Muchísimas gracias. Programa ameno, muy lindo. Agradezco a todos los oyentes, por supuesto. Agradezco al señor operador, que no me acuerdo el nombre. Gonzalo Hernández, sí señor. Gonzalo Hernández está a bordo de la Star Trek de FM Búnker. Muchísimas gracias a todos y el lunes que viene nos encontramos de vuelta. A partir de las 9 de la noche, compartiendo Noches de Misterio. Muchas gracias. Los esperamos en el próximo programa de Noches de Misterio.